joven de 15 años de edad sufría. Tal vez en silencio pétreo, pero sufría. Dentro de él, la tormenta cobraba forma. Sufría desgarradoramente. En un cuarto de hospital, Anna West, su tía, se desmoronaba estrepitosamente a manos de la enfermedad que había azotado por siglos a tantos otros seres humanos antes que ella. La diabetes la mataba. Su rostro acusaba no solo las consecuencias de lo que su incapaz páncreas le provocaba, sino además los estragos de los días ininterrumpidos de desesperados tratamientos recomendados por Elliot Joslin, quien trataba a toda costa de ofrecer la menor cantidad de carbohidratos posibles a la mujer para impedir que la glucosa aumentara en su sangre más de lo que ya estaba, matándola literalmente de hambre en el proceso. Los esfuerzos eran enormes, pero la dramática escena había escapado ya de lo humanamente posible. Las pocas esperanzas otorgadas por Joslin se confirmaron en poco tiempo. Anna murió, dejando tras de sí el rastro de una vida arrancada prematuramente de su familia y dejando al joven Charles destrozado. El coma diabético le había quitado a un ser que amaba. Durante la despedida definitiva, las lágrimas corrieron por sus mejillas y la rabia, el dolor y la impotencia hicieron que en el joven naciera la necesidad de intentar acabar con ese calvario que otros seguramente vivirían en el futuro. Él no lo sabía, pero la primera piedra de su venganza la pondría al entrar a la escuela de medicina en 1915. Pero antes de consumarla, otro personaje tendría que entrar en escena. Frederick Grant Banting, un joven que había sido criado en una granja en Ontario, Canadá, tenía todo listo para ser un sobresaliente clérigo. Margaret y William Banting, sus padres, lo deseaban fervorosamente y estaban orgullosos de su hijo. Pero un buen día, y con lo que no contaban, es que algo inesperado ocurrió en la mente del joven de ascendencia irlandesa-escocesa. El canto de las sirenas de la ciencia lo llamó fuertemente y, pidiendo perdón a Dios, iniciaría su aventura en la medicina, abrazándola en 1912 con 22 años de edad en la Universidad de Toronto. Pero la tormenta no tardó mucho en llegar. El estallido de la Primera Guerra Mundial lo obligaría a tomar de manera intensiva sus estudios, los cuales habrían de terminar un año antes de lo planeado. En 1917, con la guerra cerca del final, fue enviado al frente con el equipo médico de la Armada canadiense, donde conocería de cerca la muerte al ser herido con metralla durante la batalla de Cambrai, en Francia, un 28 de septiembre de 1918. Este suceso sería su boleto de regreso a Canadá, no sin antes ser condecorado con la Cruz Militar y ascendido a capitán. Una aparente mala jugada de la vida que hoy sabemos cambió la historia de millones de personas. Ya en su país natal, tomó un curso acelerado de 15 meses debido a la guerra para obtener el grado de cirujano ortopedista. La cirugía lo apasionaba como pocas cosas. Tras más de 10 años vagando por el mundo de la medicina, Banting llegó con 29 años a un pequeño pueblo llamado Londres, en Ontario, en Canadá, cargando un costal de sueños que a corto plazo empezarían a escaparse a través del saco roto que muchas veces es la vida. Las ilusiones con las que puso su consultorio poco a poco se fueron desvaneciendo. Su consulta privada le dio a ganar solamente $4 en el primer mes. Y su cada vez más apremiante situación económica lo obligó a buscar un empleo de medio tiempo como maestro de anatomía y cirugía en la facultad de Union Western, Ontario, donde cobraría $2 por hora, una cantidad que, sin ser lo que él hubiera querido,
Al menos le permitiría tener un respiro. Una madrugada, acompañado de una tenue luz y una buena taza de café, Banting preparaba para sus estudiantes una clase sobre la fisiología de los carbohidratos. Y mientras recorría el conocimiento de la época a través de gruesos libros, inconscientemente su mente se trasladó aventurera hacia aquello que había quebrado la cabeza de tantos y tantos investigadores a lo largo de los siglos: la desconocida sustancia que el páncreas seguramente secretaba y que evitaba la aparición de la diabetes. De manera rápida anotó en su libreta unas cuantas líneas para recordar lo que le interesaría leer después. Dicha hoja, que hoy sobrevive al paso del tiempo, es para la medicina hoy un auténtico tesoro. Sin embargo, el dinero seguía escaseando y sus frustraciones creciendo. Y un buen día, al ir caminando por la calle, se enteró que cierta compañía requería a un médico para incorporarlo a su tripulación y dirigirse a buscar petróleo en las frías aguas del Ártico durante semanas. A Banting este plan no le atrajo en lo absoluto. Su vida había sido la granja, la tierra, las verdes praderas y los animales. El hielo era un escenario que solo le ofrecía desolación. Cuenta la leyenda que entonces, tocando el fondo de la desesperación y en algún rincón de su casa, tras darle muchas vueltas al asunto, tomó una moneda y le pidió ayuda a la suerte. Si era cara, iría por la investigación. Si salía cruz, iría por el Ártico. Quiso la vida que el resultado de las 5 ocasiones que tiró la moneda determinaran al mar como el ganador, al mostrar la cruz 3 veces. Pero la vida echó una mano y cuando Banting se presentó por el puesto, simplemente le dijeron que no llevarían médico a bordo. El destino, nuevamente sonriente y caprichoso, lo ponía sin saber en el camino indicado. Tras esta decepción laboral, se refugiaría completamente en la investigación, empezando a estudiar de forma sistemática el tema que aquella madrugada, a las 2 de la mañana, anotaría en su célebre libreta. La magnitud de la aventura que lo esperaba alcanzaba proporciones épicas. Entre 1890 y 1910, aproximadamente 400 investigadores habían estudiado incesantemente los extractos pancreáticos de manera diaria. 20 exhaustivos años inmersos en un autofustigamiento inmisericorde en donde nadie había podido encontrar el tesoro perdido que el páncreas albergaba. Banting no sabía mucho del tema, y noches transcurrieron estudiando todo lo que pudo y todo lo que encontró sobre los extractos, hasta que finalmente fue seducido por la ciencia y sus misterios. Su parte científica había despertado, alimentada por todo lo que había aprendido, y empapado de un mundo nuevo, se sintió con la capacidad de darse la oportunidad de aspirar a aquello que hasta ese momento había sido negado a tantos. La voluntad estaba encaminada. Faltaba el lugar en donde las manos de los soñadores se ensucian con el lodo del inhóspito mundo de la realidad. Esa mañana del 7 de noviembre de 1920, John James Richard MacLeod, especialista en el metabolismo de los carbohidratos y viejo lobo de mar, no solo de la medicina sino de la vida, escuchaba con marcado escepticismo todo lo que atropelladamente Banting intentaba explicarle. El ímpetu del cirujano no le impedía ver que el joven hombre conocía poco acerca del páncreas y aún menos sobre metodología. Lo único que mantenía a flote la conversación era el entusiasmo y el brillo en los ojos del ortopedista, quien no había podido encontrar un laboratorio con lo mínimamente adecuado para poder llevar a cabo sus experimentos. MacLeod era su única esperanza.
No muy convencido aún, finalmente accedió a prestarle un pequeño cuarto en el departamento de fisiología que él dirigía y donde 6 meses después empezarían las investigaciones junto a un asistente asignado por McLeod y 10 perros disponibles para experimentación. Los 6 meses transcurrieron. Corría el mes de mayo de 1921 y Banting pensaba: tengo que separar el extracto misterioso de los islotes de Langerhans del resto del tejido pancreático externo. Debe de haber una manera. Tengo que hacerlo. Lo que se propondría entonces para conseguirlo sería provocar que esa porción periférica o exócrina del páncreas se destruyera gracias a la actividad que se desprendería del tripsinógeno y sus derivados, permitiendo que la parte interna o endocrina del páncreas prevaleciera y entonces obtener el elixir de la vida de esos islotes que solo habitaban en las entrañas más profundas del órgano. El método que en teoría debería llevarlo al éxito, pensaba él, era la ligadura del conducto pancreático. Tenía el deseo, algo de conocimiento y ahora tenía un lugar. Pareciera que lo tenía todo, pero como veremos más adelante, eso significaba cantar una victoria que aún no le pertenecía. La puerta chirrió aquel 14 de mayo de 1921 y permitió que Banting observara un panorama no muy hermoso. Antes que cualquier proeza científica era preciso dejar el glamour del investigador y empezar a ordenar los papeles y los cacharros que se amontonaban sobre y debajo de montañas enteras de polvo. Banting suspiró y resignado miró a su joven asistente mientras recorría las mangas de su camisa. Había que poner manos a la obra. Sin que lo supieran, el destino seguía colocando estratégicamente las piezas. El nuevo asistente de Frederick Grant Banting era nada más y nada menos que Charles Herbert Best, el originario de Pembroke, en Washington, aquel que en medio del más intenso dolor vio partir de esta vida años antes a Anna Best, su tía. Los años habían pasado y se encontraba a punto de culminar sus estudios en fisiología bajo la tutela de McLeod, que era su maestro. Su oportunidad de revancha había llegado y sería la mano derecha de Banting, con quien junto a él viviría una aventura tremendamente difícil, pero a la vez inolvidable. Tras 3 días de intensos trabajos de limpieza y acondicionamiento al cuarto prestado por McLeod, había llegado el momento de retar a la historia. El 17 de mayo realizaron la primer pancreatectomía parcial utilizando el método Hedons, que consistía en 2 pasos definitivos unidos por uno intermedio. Primero, había que remover casi todo el páncreas, lo que garantizaba que gran parte de la porción externa del órgano fuera removida, dejando solamente una pequeña porción, un pedículo que quedaba fijado al tejido abdominal subcutáneo. 3 días después, se reintervenía de nuevo al animal y se ligaba el conducto pancreático del cual dependía el pedículo, lo que iniciaba, ahora sí, un proceso de degeneración acinar y 4 días después, al cumplirse una semana, el pedículo era retirado y entonces el perro se volvía diabético, lo que invariablemente lo llevaba a la muerte, mientras que los investigadores obtenían el páncreas ya degenerado, con el cual prepararían sus extractos y podrían experimentar, al cabo de cumplirse las semanas necesarias del procesamiento químico,
requerido. El procedimiento aplicado al Cocker Spaniel duró ni más ni menos que 80 eternos minutos y fue supervisado por McLeod, quien, aguantando también el horrible calor del verano canadiense, enseñó a Banting y Best cómo realizar una pancreatectomía parcial. Pronto se dieron cuenta que operar era tal vez lo de menos. Aunque concluyeron la primera etapa del experimento, el can moriría a los 3 días víctima de una tremenda infección en la herida quirúrgica. No había guía alguna. El camino era forjado en la más profunda oscuridad. Charles y Banting aprendían y adquirían su destreza de una forma puramente autodidacta, y eso siguió costando la vida a muchos de los animales. Algunos perros morían desangrados, otro, como constatan sus rudimentarios registros, murió de sobredosis de anestésico. Muchos de los ejemplares extras morían antes de cumplir la semana necesaria para esperar que el pedículo pancreático dejado en el abdomen fuera retirado. Entregaban su vida prematuramente debido a complicaciones de la cirugía. Pero la diosa Fortuna alimentó su esperanza cuando el perro identificado con el número 387 resistió y 3 días después pasaría a la ligadura del conducto pancreático y finalmente, al cabo del plazo de los 7 días, el pedículo abandonó el maltratado cuerpo del perro que marchó hacia su triste e inevitable destino, que era volverse diabético y finalmente morir. Fue durísimo. Se requirió de infinita paciencia y de luchar palmo a palmo contra los oscuros deseos de renunciar. Pero poco a poco siguieron avanzando, aunque ya sin la presencia de McLeod, quien se había ido de vacaciones a Escocia por el resto del verano, no sin antes dejar una lista de indicaciones que Banting y Best debían de cumplir en su ausencia. Para junio ya tenían al menos 2 perros en la primera etapa de su experimento y otros 7 bajo la ligadura del conducto pancreático, que esperaban el momento en que sus improvisados cirujanos les retiraran en unos días más el pedículo que restaba. Para el día 15 el perro 386 se declaraba oficialmente pancreatectomizado, pero a cambio de ese éxito, muchos animales seguían muriendo. Las condiciones del lugar no eran las mejores. Humedad, calor y suciedad eran todo lo que la muerte necesitaba para hacer su trabajo si encontraba una puerta de entrada hacia el cuerpo de los indefensos canes. En cuanto a tragedia, julio no fue la excepción. Pero a finales del mes ya eran unos auténticos maestros operando y obteniendo los pedículos degenerados. El tributo de muerte tristemente había rendido de alguna manera sus frutos. Pero los problemas económicos volvieron a presentarse cuando fueron quedándose sin animales para experimentar. Los arcaicos procedimientos y las malas condiciones del lugar en donde trabajaban seguían cobrando la vida de los perros a una gran velocidad, por lo que Best y Banting tuvieron que buscar más de ellos en la calle. Invertían entre $1 y $3 por cada cuadrúpedo y poniendo el dinero de su propio bolsillo. ¿Era eso o era nada? Para ese entonces los extractos pancreáticos ya procesados y que se habían obtenido de los primeros perros semanas atrás parecían estar listos. Tras hablar largamente sobre el tema, decidieron que era momento de empezar a utilizarlos en los animales diabéticos. La primera parte del proceso estaba dominada, ahora debían poner a prueba la teoría. Banting estaba más que convencido que sus preparados contenían la misteriosa sustancia que mantenía la vida de todos los organismos vivientes. Él lo aseguraba. Los experimentos ya habían evolucionado. Incluso, al ligar el conducto pancreático, ya dejaban el pedículo todas las semanas necesarias dentro del animal sin extirparlo a los 7 días. El páncreas ya degenerado del perro 391, que había sido ligado 8 semanas antes,
se removió y de ese pedículo se preparó el extracto para ser administrado de manera intravenosa. Su destino sería el perro 410, pero sin tener mayor éxito. El preparado parecía hacer su función inicialmente, aunque de manera leve, y al final ese efecto se perdía en los valles del misterio, ese donde abundan los secretos que guarda la naturaleza. Best y Banting se miraron entre ellos y aunque fue un duro golpe, no era momento de rendirse. Al día siguiente, el perro murió. Para el 1 de agosto, el can número 406, ya en evidente coma diabético y con niveles de glucosa sumamente elevados, recibió 8 centímetros del extracto pancreático, también por vía intravenosa. Y lo que ocurrió a continuación, lo que te voy a contar, no lo habrían imaginado ni en sus más atrevidos sueños. El perro salió del coma y trastabillante caminó ligeramente. 3 horas después entregaría su vida por la ciencia. Fueron unos segundos nada más, pero ese pequeño margen de tiempo representó una recompensa que valía su peso en oro de 24 quilates. Otra vez el dinero. Ya no había. Y lo tardado que era el proceso de preparación de los perros y el procesamiento de los extractos hicieron que Best le propusiera a Banting retirar completamente el páncreas en un solo procedimiento, sin tener que reintervenir en 3 días más ni una semana después. Banting, que sabía que no estaban para lujos, pues aceptó. El perro 408 fue operado con éxito el 3 de agosto de 1921 y Banting no podía creerlo. Todo había sido demasiado fácil al realizarlo en un solo paso. Un día después, el 4, ese mismo animal recibiría 5 centímetros del misterioso extracto, documentándose un descenso en la cantidad de glucosa. A partir de este momento, Banting le llamó isletina al producto que tenía entre sus manos. MacLeod, que ya estaba de regreso, fue informado acerca de los progresos y atestiguó el éxito de la pancreatectomía directa de los perros 92 y 409, al mismo tiempo que sobre él se cernía la misma sombra de preocupación que estaba sobre Banting y Best. Ya no había páncreas ligados para seguir obteniendo los extractos, así que decidieron sacarlos de páncreas frescos, descubriendo que también funcionaban sin necesidad de que el órgano extirpado atravesara por el proceso de maduración. Fue aquí cuando además probaron diferentes vías de administración, como la rectal o la oral, dándose cuenta que no funcionaba. Tenía que ser subcutánea. Para septiembre, Banting y MacLeod se enfrascaron en una tremenda discusión en la cual el cirujano le exigió al anfitrión del laboratorio mejores condiciones de trabajo y por supuesto un sueldo, ya que hasta ese momento Banting llevaba 6 meses sin cobrar un solo dólar. Igualmente le solicitó un sitio mejor para trabajar y puntuales reparaciones al cuarto donde operaban, además de un empleado extra que se encargara de atender las necesidades de los perros. MacLeod, a quien la manera en que Banting lo encaró no le gustó, inicialmente no estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, al ver la determinación con la que el ortopedista amenazaba con irse, no le quedó de otra que otorgar todo lo que se le pedía. Los perros pancreatectomizados que recibían los extractos ya vivían más tiempo. Marjorie, una de las más célebres, así se llamaba, alcanzó los 70 días antes de ser sacrificada, ya que no había suficientes extractos disponibles y lo que quedaba tenía que usarse en seguir investigando. Entonces empezaron a obtenerlos de páncreas de fetos de becerros y obviamente a estas alturas ya no ligaban ningún conducto, lo que agilizaba enormemente los procesos. Para entonces Charles Best sugirió que necesitaban más personal que les ayudara con el procesamiento de los extractos y a mediados de diciembre
se integraría al equipo James Bertrand Collip, un bioquímico de la Universidad de Alberta apoyado económicamente por la Fundación Rockefeller, que en ese momento se encontraba realizando un año sabático en el Departamento de Patología Química de Toronto. El círculo ya estaba cerrado. La llegada de Collip representó la última magistral jugada del destino para darle a la humanidad el tan ansiado regalo que buscaba. En diciembre ya obtenían el ingrediente activo desde los páncreas frescos de otros perros mediante un proceso que involucraba alcohol. Los modos ya no eran tan tardados ni tan rudimentarios. Las cosas fluían mejor que nunca y la confianza que tenían en su trabajo aumentaba cada día. Cuando estuvieron convencidos que no habría más sorpresas, decidieron presentar sus resultados a algunos médicos de Toronto en el célebre Journal Club of the Department of Physiology of the University of Toronto, con discretos resultados. El escepticismo se palpaba en cada esquina, en cada mirada. MacLeod, que en ese momento era el presidente de la Asociación Americana de Fisiología, animó a Banting a presentar un informe preliminar en la 34ª reunión anual de la asociación en la Universidad de Yale, con el título Las influencias benéficas de ciertos extractos pancreáticos en la diabetes mellitus, que sería publicado en el Journal of Physiology. Cuando Banting tuvo que hablar en público acerca de los descubrimientos, lo hizo de tan pobre manera que las críticas fueron despiadadas y los cuestionamientos durísimos. Solo la intervención de MacLeod explicando ampliamente y a detalle los procesos que se siguieron durante la experimentación, tanto en las cirugías como en la obtención de los extractos, salvaron el pellejo a Banting y al resto del equipo. Hábilmente, MacLeod dirigió la atención de los médicos hacia los descensos logrados en los niveles de glucosa de los animales que recibían los extractos y a la prolongación de la vida de 2 de ellos, incluyendo a Marjorie, que de no haber recibido lo conseguido por Best y Banting, habrían muerto con toda certeza. Cayendo esta revelación a la vista y en los oídos de George Doms, quien en ese momento trabajaba para la compañía Eli Lilly, un laboratorio que en un futuro nada lejano sería de vital importancia para el equipo de investigadores. Los fuegos de la crítica poco a poco fueron apaciguándose, pero MacLeod adquirió tal relevancia en esos momentos que Banting sospecharía que el fisiólogo intentaría quedarse con el crédito de todo el trabajo hecho hasta entonces, y a partir de ahí la relación entre los dos fue deteriorándose. Era ya pues enero de 1922 y tras haber atravesado el espinoso camino del escarnio y la crítica y habiendo experimentado durante el tiempo necesario utilizando los extractos que Collip procesaba y depuraba, Banting se sintió con el derecho y la determinación de proponerle a Best, Collip y por supuesto a MacLeod que se usara en seres humanos. Tenían algo bueno, estaba completamente seguro. Era ya tiempo de comprobar si había llegado el momento de cambiar la historia para siempre. Pero vendría entonces la inesperada y férrea resistencia del profesor Duncan Graham, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital General de Toronto, quien los acusó de haber perdido la razón y que de inicio se negó rotundamente a que el extracto pancreático se utilizara más allá de los animales. La ciencia, tan valiente y dubitativa, se desorientó momentáneamente. Pero las cosas ya habían ido demasiado lejos y sería imposible quedarse petrificados, congelados en el tiempo. Tenía que ocurrir. Mientras el equipo se debatía contra la autoridad para dar el salto que la ciencia exigía y que la humanidad necesitaba, desde hacía siglos, en otra área del hospital, no muy lejos de ahí, Leonard Thompson, un joven de 14 años, casi un niño,
en compañía de su madre, se negaba a entregarse a la muerte, aferrándose de manera desesperada, con lo poco que podían ofrecerle los médicos de la época, a una vida que para él, hacía años ya, era completamente miserable. Leonard necesitaba un milagro, algo que frenara la destrucción de su cuerpo por la diabetes, algo como lo que Banting y Best tenían entre las manos. El milagro tendría que llegar. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, el Doctor Humano, y te invito a que te suscribas a este podcast, Medicina para Llevar, y no te pierdas la continuación de esta saga. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox o en la plataforma de tu preferencia. Si tienes algún comentario, alguna duda, puedes escribirme a podcastmedicinaparayevar@gmail.com, donde con gusto leeré tu correo y te daré una respuesta. No dejes de seguirme en mis redes sociales como Doctor Humano en YouTube, Instagram y Twitter, además de Facebook. Espero que este viaje te esté resultando bastante grato, porque todavía falta mucho más por descubrir. Nos veremos en la próxima.